Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Qué alegría tenerlos nuevamente en una de nuestras clases de ciencias sociales. Ya esta es la penúltima sesión en la que nos vamos a ver. Recuerden que ya nuestras clases finalizan el próximo fin de semana. Informarles antes de iniciar, chicos, que recuerden que para el día 17 o pues dependiendo de la sede en la que ustedes se encuentren, pero más o menos dentro de unos 10 días ustedes ya deben haber entregado, haber hecho entrega de sus ensayos y de las hojas de los módulos, ¿listo? Para que lo tengan por ahí en cuenta, que no los vaya a coger pues sin tiempo las actividades que debemos entregar, ¿listo? Entonces recuérdenlo. Hoy es 6, todavía tienen más o menos 10 días para poder finalizar los que les esté haciendo falta. Y pues entonces en las clases que nos quedan, que es hoy y de hoy en 8 días, nos vamos a dedicar ya a finalizar las preguntas del módulo. ¿Listo? Bueno, pregúntame. Buenos días, maestra. Buenos días. Tú me haces una pregunta. ¿Nos toca también entregar las hojas donde contestamos las preguntas? Sí, sí. Dale. Inclusive, digamos, el módulo no se entrega. Recuerden que el módulo no se entrega, el módulo Las es respuestas. Las respuestas, donde están las respuestas, sí. correcto. ¿Listo? Pero Entonces, el módulo no. exactamente, así es, muy bien. Ok, dale. Entonces, solamente se entregan las hojas de respuesta, ¿listo? Si de pronto a ustedes les pasó como le pasó a un chico de otro curso que llenó las respuestas en el módulo, tienen que pasarlo a la hoja, porque no les van a recibir módulos a nadie. Tienen que entregar solamente las hojas de respuesta, ¿listo? Y de las hojas de respuesta, ustedes también entregan el ensayo, ¿listo? Recuerden que el ensayo, pues ya lo trabajamos, ya pues aclaramos dudas sobre eso y ya pues hace varios días debió haber estado lista esa parte también. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos iniciando ya con nuestro... Una pregunta, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Igualmente. Mira, mi pregunta es ¿en qué carpetas ponemos todo, pues? ¿A ti ya te confirmaron que es en presencial? No. Bueno, necesito que te comuniques con tu director de sede y le preguntes si la entrega es física o virtual. ¿Listo? Si es presencial, ya les comenté que era en carpeta de presentación. ¿Listo? Pero si les llegan a decir que es virtual, pues tienen que enviarles la foto, tomar la foto y enviarla. Y pues en ese caso no comprarían carpeta. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pero por favor pregunten, chicos, no esperen a última hora porque ya se les ha avisado con bastante tiempo, ¿listo? Vale, muchas Pregunten gracias. con los directores de sede. Listo. Bueno, entonces ahora sí pues vamos iniciando. Ya saben que siempre iniciamos como con una reflexión. El día de hoy pues no tenemos frase puntual, ya pues hemos ido como terminando todos los valores que teníamos que comentar. Dime. Bueno, pensé que me iban a preguntar algo. Bueno, entonces recuerden que, bueno, pues el día de hoy les estaba diciendo que no tenemos como una frase como tal, realmente ya es como una invitación que les estoy haciendo, pues finalizando el ciclo que ustedes están culminando. Y es que por favor, chicos, cuando ustedes salgan a la calle, vayan a sus trabajos, estén con sus amigos, con su familia, por favor, chicos, que se les note la educación. ¿Listo? Todo este proceso no lo estamos haciendo solamente para que nos den un cartón y ya, porque no sirve, ¿sí? No sirve que nos den un diploma para tenerlo colgado en la pared. O inclusive mucha gente que consigue un diploma para guardarlo en una cajita debajo de la cama, ¿sí? Eso no sirve. Lo que nosotros necesitamos es que la educación se note. Por favor, chicos, no se les olvide saludar, despedirse, pedir el favor, ser muy, muy amables con las personas que no conocen, porque a veces decimos, no es que yo no lo conozco, a mí no me interesa. No, sí, por favor, que la educación se les note. Yo sé que todavía nos queda un proceso largo, todavía nos hace falta ver el ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6, que son los ciclos que hacen falta para que ustedes finalicen, pero justamente porque estamos empezando es importante que ustedes sepan esto, ¿listo? Por favor, mucho énfasis en que tenemos que fortalecer
nuestros lazos afectivos y nuestro respeto con las demás personas. Que se note que si tienen un diploma es porque realmente tienen una educación y pues ya estamos preparados como ciudadanos, ¿listo? Es una invitación que les estoy realizando en este fin de semana y espero de verdad que les sirva, chicos, que les funcione porque créanme que solamente el título no tendría sentido hacer todo esto solamente por un papel, ¿listo? Bueno, ahora sí, pues entonces vamos iniciando con nuestro módulo. Ya saben que vamos a ir haciendo el cierre. Ya pues nos quedan realmente muy poquitas preguntas, entonces iniciemos. ¿Quién me ayuda con la lectura el día de hoy, chicos? ¿Un voluntario? Yo, ¿Cómo es tu nombre? María Antonia. Listo, señora María Antonia, claro que sí. Entonces vamos a iniciar la clase anterior, nos quedamos en la 170. Hoy vamos a iniciar con la pregunta 171. ¿Listo? Bueno, profe. Cuando quiera. Entonces, dice, ¿cómo, cómo obtienen las confecciones de culpabilidad el Tribunal de Santo Oficio? A. Recurriendo a pruebas irrefutables. B. Respetando siempre la integridad del acusado. C. Por medio de la tortura. D. Prometiendo el perdón divino. Bien, la respuesta correcta en la 171 es la C. Sucede que estamos hablando de la Edad Media, que recuerden que en la Edad Media se castigaba a las personas que eran herejes o que incumplían los mandamientos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, era infiel o cuando, por ejemplo, se robaba algo o decía mentiras, lo llevaban a un juzgado del Santo Oficio, que era, hagan de cuenta, como un juzgado hoy en día normal, pero en lugar de tratar temas políticos del juzgado que están en leyes, lo que se trataba era sobre la iglesia. Y entonces a ustedes o a las personas las hacían confesar, pero a base de tortura, ¿sí? Entonces te preguntaban, si tú no respondías, entonces te pegaban. Si tú no respondías, te pellizcaban. Bueno, o sea, tenían como muchísimos artefactos porque no era con la mano, ¿no? Era con aparatos que torturaban a las personas hasta que ellos confesaran sus pecados. Inclusive mucha gente terminaba aceptando culpas que no le correspondían con tal de que no los siguieran torturando, ¿sí? Y lastimosamente una de la población que más afectada estuvo en esta época fue la población LGBT, que son los homosexuales, las lesbianas y bueno, toda esta población que realmente fueron juzgados de una manera muy dura en esa época. ¿Listo? Bueno, vamos con la 172. Profe, Dime. ¿no debió haber iniciado en la 170, que es donde lo dejamos? Bueno, pues si quieres te doy la respuesta. La 170 es la C, pero esa la alcanzamos a ver la clase anterior. Sí. ¿Listo? Entonces la Ah, vale, 170 es la C. perdón, muchas gracias. Dale, no hay problema. La 171 también es la C y vamos ahora con la 172. Bueno, no es característica del Renacimiento. A. Antropocentricismo. A B. Avances científicos. C. Imitación de la literatura medieval. D. Predominio de la razón. Bueno, la característica dice, no es característica del Renacimiento, la respuesta correcta es la C, imitación de la literatura medieval, ¿listo? Porque recuerden que justamente el Renacimiento es la época contraria a la Edad Media, ¿sí? Entonces lo último que quisiéramos sería imitar todo lo que pasó allá. Acuérdense que, por ejemplo, en la Edad Media, si una persona quería escribir un poema, ese poema solamente podía ser acerca de ángeles o acerca de Dios, porque no se podían escribir cosas diferentes, ¿sí? Si una persona quería pintar una obra de arte, tenía que ser un ángel o tenía que ser la Virgen o Jesucristo, ¿sí? Porque no se podían pintar cosas diferentes a lo que dice la Biblia.
Entonces, en el Renacimiento se quiere hacer todo lo contrario. Entonces se crea la ciencia ficción, se crea la novela, se empiezan a pintar obras de arte como la Mona Lisa, que son personas ya que tenemos aquí en vivo y en directo, y pues es para desarrollar un poquito más esa razón lógica de la humanidad. ¿Listo? Vamos con la 173. ¿173? Profe, no escuché la respuesta a la 172. Es la C. ¿La C? Bueno. Se me desconectó la compañera que nos estaba ayudando a leer. Estaba leyendo con el micrófono apagado y Dios mío. Ah, bueno, sí, eso no suele pasar. 173. ¿En dónde empezó este movimiento de renacimiento? A. En Italia, especialmente en Florencia, Milán y Venecia. B. Francia, especialmente en París. C. Alemania. D. Rusia, especialmente en Moscú. La respuesta en la 173 es la A. En Italia, especialmente en Florencia, Milán y Venecia. De todas maneras, tengamos en cuenta que toda la historia que estamos viendo hasta el momento es europea. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos hablado pasó en España, en Francia, en Portugal. Todos esos países estuvieron involucrados, la mayoría. Pues digamos, no todos en general, pero sí la mayoría. ¿Listo? Y pues justamente allá mismo es donde se da el mismo renacimiento. ¿Listo? Edad media no hay en América y edad media tampoco hay en Asia. Sí, la Edad Media solamente es en Europa. En los otros continentes pues pasan otras cosas. Y también el Renacimiento pues también es solamente en Europa, aunque el Renacimiento sí tiene un impacto fuerte en el resto del mundo. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, 174. ¿Cuál de estos artistas no es un representante de la época del Renacimiento en el rango pictórico? A. Sandro Botticelli. B. Leonardo da Vinci. C. Miguel Ángel. D. Salvador Dalí. Bien, la respuesta en la 174 es la D, Salvador Dalí. Listo, recuerden que Dalí es como de muchísimo tiempo después, estamos viendo solamente la época del Renacimiento, y pues Dalí tiene nacimiento más o menos sobre 1900, ¿listo? Entonces estamos hablando, en este momento estamos hablando más o menos 1600, 1800, y pues Salvador Dalí no ingresa en ese rango, ¿listo? 175. ¿En qué año inventó Johannes Gutenberg la imprenta? En 1500, A, 1546, B, 1367, C, 1678, D, 1440. Listo. La respuesta correcta, aunque bueno, esta pregunta tiene como un error, ¿sí? Pero la respuesta que más se acerca es la de 1440, porque realmente Gutenberg inicia la construcción en 1440, pero la termina casi que 8 años después. ¿Listo? Pero pues la respuesta acertada sería la D en la 175. Bueno, Dime. ¿ya? Sí, 176. El ideal de noble durante el Renacimiento cambia respecto a la edad media. ¿Por qué? A. Los nobles del Renacimiento se muestran más preocupados por la cultura, bien como creadores, bien como protectores de artistas. B. En realidad no hay cambios apreciables en el comportamiento de la nobleza. C. En ese periodo los nobles se
dedican exclusivamente a los hechos de armas con la intención de extender colonialmente sus estados. D. Los nobles se sienten una minoría social durante este periodo, de lo que deriva un cierto sentimiento de victimismo. Listo. La respuesta correcta en la 176 es la A. Los nobles, dime. Profe, una pregunta, ¿cuál es la 173? Bueno, pero esa ya la pasamos hace rato, ¿listo? Si estamos un poquito distraídos, necesito que por favor estén concentrados en la clase, La A. ¿listo? La. Gracias. Bueno, les estaba explicando la 176, chicos. Recuerden que en la Edad Media, cuando estuvimos hablando sobre la Edad Media, decíamos que las personas adineradas se encargaban solamente como por el desarrollo de las armas, porque era para que cuidaran los alimentos, que no se los fuera a robar nadie, y para que cuidaran también el territorio, ¿sí? Pero los nobles después, ya cuando se da el Renacimiento, ellos se preocupan mucho por la parte cultural. ¿Listo? Entonces, como creadores, como protectores, ellos realmente ayudan a muchos artistas y pues hay muchísima gente que no tiene dinero, pero que tienen muchos talentos y son apoyados por los nobles. En la C nos están explicando algo sobre que los nobles se dedican, perdón. Dice, en este periodo los nobles se dedican exclusivamente a hechos con armas con la intención de extender colonialmente sus estados. Esa parte no es de los nobles, sino de los burgueses, que esa parte también la vamos a ver ahorita más adelante, de lo que es la clase burguesa. ¿Listo? Pero es diferente decir que alguien es burgués a decir que alguien es noble. ¿Listo? Porque el noble es el que tiene el dinero y que tiene un conocimiento intelectual. Mientras que el burgués es como ese comerciante que está como muy metido en la parte económica, también tiene dinero, pero más allá del intelecto, en lo que se mueve es en los negocios. Bueno, sigamos con la 177. ¿Cuál es el objeto de estudio esencial del humanismo? A. El ser humano y sus comportamientos. B. Las relaciones de Dios y la naturaleza. C. Las relaciones del hombre y Dios. D. Las formas de educar al ser humano. Bueno, en la 177, la correcta es la A. El ser humano y sus comportamientos. Entonces aquí lo que decimos es que anteriormente todo se basaba en Dios. Acuérdense que ahorita les estaba explicando, la literatura era sobre Dios, las obras de arte eran sobre Dios, todo era sobre Dios, pero en el humanismo ya se quiere como mirar un poco más qué es lo que pasa con el ser humano. ¿Listo? Cómo se comporta, por qué reacciona de diferentes maneras, etc. Entonces la 177 es la A. 178. La reforma es A. Una escuela de intelectuales que buscan la reforma del panorama social europeo de la época. B. Una corriente de pensamiento que surge durante el Renacimiento y provoca la ruptura de la unidad religiosa de Europa. C. El deseo de los artistas del Renacimiento de cambiar las formas y contenidos del arte de la época. D. Un movimiento de intelectuales preocupados por quién gobierna y cómo lo hace. Listo. En esta pregunta nos están hablando sobre la reforma protestante, ¿no? Pues no utilizan como tal el concepto completo, pero es la reforma protestante. En la 178 la respuesta es la B, que es una corriente de pensamiento que surge durante el Renacimiento, estamos hablando del Renacimiento, y provoca la ruptura de la unidad religiosa de Europa, ¿sí? En esta época, chicos,
las personas pues empiezan a utilizar un poco más la lógica, empiezan a dudar un poco más sobre lo que dicen los obispos y los sacerdotes. Recuerden que hay gente que a través de la historia ha creído que lo que dicen ciertas personas es la última palabra. En su momento, por ejemplo, cuando un sacerdote decía cualquier cosa, eso era lo que había que hacer y punto, porque es que el sacerdote lo No dijo. escucho. ¿Me escuchan? Sí, ahí se Profe, no escucha escuché bien. la Ya respuesta. se le escucha bien. La 178 es la B. Que por favor estén más atentos porque no vamos a terminar hoy. Listo, gracias. No, Sí, para la sí, chicos, por 179. favor. Listo, pero espérenme, termino esta explicación entonces. Entonces recuerden que en esa parte del Renacimiento ya las personas empiezan a dudar de todo y ya no hacen caso a todo lo que dicen los políticos, ni todo lo que dice el sacerdote, ni todo. Ya empezamos a dudar un poco más y nos empezamos a dar cuenta de que nos están diciendo las cosas de pronto de la manera que no son. Entonces, ahí pues vamos a empezar a hablar ahorita sobre este tema que es la reforma protestante y vamos a ver que hay una personita muy importante por ahí que pone en duda justamente lo que ha estado haciendo la iglesia y pues va a manifestar un inconformismo con ella. ¿Listo? Pasemos con la siguiente. 179. Crítica a la Iglesia Católica y dio lugar a una división del cristianismo en protestantes y católicos. A. Humanismo. B. Gótico. C. Monarquía. D. Reforma. Listo. La 179, entonces, es la D, la reforma. ¿Listo? Ya empezamos a hablar entonces sobre el tema de la reforma. Como les digo, es la reforma protestante y es la única reforma a través de la historia que se ha atrevido a juzgar las cosas que está haciendo la iglesia. Porque en ese momento se sabía que la iglesia estaba pues cobrando indulgencias, estaba por ahí también asesinando personas, estaban haciendo varias cositas. Por ejemplo, las personas que asesinaban eran los herejes, los que de pronto se consideraban ateos o no creyentes, y pues en esa medida empezaron a tener una mala fama, ¿listo? Pero vamos siguiendo en las preguntas para que vayamos sacando más temas sobre esta parte. 180. Crítico el rol de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica y proponía una nueva espiritualidad religiosa. Este personaje fue Enrique VIII, Octavo. VIII, Martín Lutero, Juan Calvino, Erasmo de Rotterdam. Muy bien. Y entonces estamos hablando de que la respuesta correcta es la B, en la 180, la B, Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, ¿sí? Y él era un fraile. Él empezó como todos, él empezó como todos los frailes que solamente servía, a él le tocaba repartir la comunión, le tocaba como las funciones básicas de la iglesia, pero a poco, como era una persona muy intelectual y fue una persona también muy dedicada a Dios, él empezó a ascender en la iglesia hasta que logró tener el título de monje, ¿sí? Ya era como un sacerdote oficial. Cuando él logra ese rango, él lo que hace es estudiar la Biblia. Él tiene acceso a la Biblia porque en esta época, acuérdense que no es como ahorita que todos tenemos la Biblia en la casa, no. En esa época la Biblia solamente la tenían los sacerdotes, estaba escrita en latín, entonces casi que nadie podía saber qué era lo que decía eso. Y lo único que uno sabía de la Biblia era lo que medianamente le alcanzaban a decir a uno en la iglesia. ¿Sí? Que tampoco era mucho, porque ese tema de los sermones es nuevo. Anteriormente no se hacía Eucaristía con sermones, ¿sí? En esa época del Renacimiento lo que se hacía era como un tipo de ritual, una procesión, y luego se repartía la comunión y después las personas, primero se confesaban y después se les repartía la comunión, ¿sí?
pero no se tenía la parte del sermón. Ya después pues se vuelven más flexibles, hacen la misa en español porque la misa antes era en latín, empiezan a hacer la misa en español o en inglés, bueno, en el idioma que corresponde, empiezan a hacer los sermones, a leerla, bueno, etcétera. ¿Listo? Martín Lutero tiene acceso a la Biblia, pero él empieza a criticar a las acciones que está haciendo la Iglesia Católica, porque él dice que la Biblia dice que hay que tener compasión de los pobres, pero realmente la Iglesia no estaba haciendo nada para ayudar a los pobres. Él también dice que el dinero que la Iglesia recolecta debería ayudar a la sociedad, debería destinarse para enfermos, para situaciones que nos mejoren como sociedad, pero lo que sucede es que la Iglesia estaba acumulando dinero, pero no estaban haciendo nada por la sociedad, ¿sí? Y aparte, acuérdense de las indulgencias, que ese fue un tema muy polémico, porque era que una persona cometía un pecado, ¿sí? Cualquiera, imaginémonos, por ejemplo, que el pecado que yo cometí hoy fue que no honré a mi padre y a mi madre. ¿Qué pasaba? Que yo iba a la iglesia y yo decía, Padre, perdóneme, en la confesión, yo decía, Padre, perdóneme porque no honré a mi padre y a mi madre. Y el padre me decía, no, tranquila, deme 50.000 pesos y queda perdonada, ¿sí? Por poner un ejemplo, porque pues no eran 50.000 pesos. Pero sí recibían dinero diciendo que así las personas quedaban perdonadas. Entonces eso también fue un escándalo, porque las personas también decían, no es justo que pues se reciba dinero real, dinero efectivo, si ese dinero ni siquiera le va a llegar a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios me perdona si yo pago? Y ponía en desventaja a los pobres porque los pobres sí no tenían el derecho a salvarse porque no tenían cómo pagar los pecados que cometían. ¿Listo? Entonces Martín Lutero denunció esto. Realmente fueron 95 quejas las que él colocó. Yo solamente les acabo de nombrar 3. Pero si ustedes quieren averiguar más sobre ese tema, las tesis están publicadas en internet. Entonces allá pueden ir y leer qué fue lo que pasó en su momento. No digo que la iglesia en este momento sea exactamente igual, la iglesia católica, pero en su momento sí cometieron bastantes atropellos en contra de las personas y pues Martín Lutero fue uno de los que quiso pues como enmendar las cosas. ¿Listo? Gracias a eso pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Leamos la 181. Fueron llamados aquellas personas que facilitaron con su ayuda material o con su protección política el desarrollo del humanismo y del renacimiento. Papas y príncipes, banqueros y comerciantes reunieron obras clásicas, distinguieron a los humanistas con su amistad personal y los acogieron con sus palacios, apoyándolos con dinero. La palabra que designa a estos hombres es A, burgueses, B, nobleza, C, políticos, D, mecenas. Bueno, en la 181 la respuesta es la B, la nobleza. Pues fue la misma que les expliqué ahorita, ¿no? Entonces estaban preocupados por la parte cultural. Ellos ayudaron gente que no tenía recursos, pero que tenía algunas habilidades. Músicos, escritores, cantantes, bueno, etcétera. A todos los ayudaron para que pudieran sacar adelante sus proyectos. Vamos con la 182. Entre los precursores de la Reforma Protestante destaca Martín Lutero, monje alemán que se transformó en el icono de la ruptura de la unidad religiosa europea. Sus planteamientos se referían principalmente a, primero, una crítica a la esencia del dogma cristiano por considerarlo incapaz de responder a la necesidad espiritual del ser humano. Dos, es el descrédito de las autoridades eclesiásticas por la venta de indulgencias. 3, el estudio de las sagradas escrituras bajo una forma individualista y más directa. A, 2 y 3, B, 2 y 3, C, 1 y 3,
D1. Listo, la respuesta correcta es la 2 y la 3. Entonces, pues acá la A y la B tienen la misma, ¿no? Dice 2 y 3. Ujú. Pueden poner la A o la B porque pues igual las dos dicen lo mismo. Listo, las correctas son la 2 y la 3. Terminemos con la 183. Bueno, de pronto alcanzamos a otra. Un príncipe, pues, no debe tener otro objeto ni Profe, otra no entendí la preocupación. La 182. 182 puede ser la A o puede ser la B porque en la respuesta dice exactamente lo mismo. Bueno, un príncipe, pues, no debe tener otro objeto ni otra preocupación, ni considerar competencia suya cosa alguna, excepto la guerra y sus organizaciones, su organización y dirección, porque este es un arte que corresponde exclusivamente a quien manda, Nicolás Maquiavelo, 1531, el príncipe. ¿De qué naturaleza es el texto? Anterior. A, económica, B, política, C, natural, D, religiosa. La respuesta aquí es la B, política. ¿Listo? Porque nos están diciendo pues de qué manera se tiene que organizar el territorio, la parte militar, la organización, etcétera. Y todo eso es político. ¿Listo? Igual Nicolás Maquiavelo pues se encarga también de redactar ese libro sobre política para la manera perfecta de gobernar. ¿Listo? Vamos con la 184. Entre las características de los burgueses se pueden mencionar las siguientes. Eran nombres liberales, 2, por lo general se dedicaban al comercio, 3, no pagaban impuestos, 4, habitaban en las sociedades. A, 1 y 4, B, 1, 2, 3, 4, C, 1, 2 y 4, D, 2 y 3. Bueno, la 184, la correcta es la C. La 1, la 2 y la 4. La única que no es correcta es la 3 porque dice que no pagaban impuestos, pero sucede que ellos sí pagaban impuestos. ¿Listo? Esa era la parte que les decía que nos iba a explicar un poco más cómo eran los burgueses. Porque miren que ellos tienen más que ver es como con la parte comercial, como con esa situación de urbanidad. Los primeros que empezaron a construir ciudades justamente fueron los burgueses, porque ellos necesitaban como centros comerciales, centros de intercambio económico, y pues por eso se vio la necesidad de hacerlo. Cerremos con la 185, por favor. Fue simplemente una reacción de la Iglesia contra la Reforma Protestante cronológicamente posterior. A, la Contrarreforma, B, las Cruzadas, C, la inversión de la imprenta, D, la Sagrada Inquisición. Listo, la respuesta en la 185 es la A, la Contrarreforma. Listo, entonces Martín Lutero saca algo que se llama la Reforma Protestante, que es una reforma en donde él se queja de sus inconformidades religiosas. Listo, eso ya lo habíamos visto ahorita. Y lo que hace la iglesia es que después de que Lutero logra sacar su tesis, porque él conforma el protestantismo, hoy en día se conoce como protestantismo, o digamos de ahí mismo también derivan otras religiones como por ejemplo los testigos de Jehová, los que conocemos hoy en día como evangélicos, todas esas religiones que son aparte de la religión católica surgen justamente por ese problema que se tiene con la religión católica y con los abusos que ellos están cometiendo, ¿sí? Entonces son grupitos de personas que empiezan a comprender la Biblia de una manera diferente, ¿sí? Ya no están tan de acuerdo con todo lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues no se queda de brazos cruzados y ellos hacen algo que se llama nuevamente la Contrarreforma. Y la Contrarreforma pues es
perdón, una estrategia de la iglesia para recuperar nuevamente a sus fieles. Pero bueno, en la próxima clase profundizaremos un poquito más con este tema porque las siguientes preguntas nos hablan un poco más sobre el tema de la contrarreforma. ¿Listo? Por Profe, no ahora, entendí chicos, la 184, qué pena. ¿qué no entendiste? La 184, es que no escuché. La C. La correcta es la C. ¿Listo? Bueno, chicos, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos en la clase del próximo domingo y recuerden que cualquier duda para la entrega de los trabajos deben hacerla con los directores de sede. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. maestra. El Próximo sábado, domingo, profe, ¿no es el sábado? Sí, el sábado y el domingo. Pero Gracias, bueno, el maestra. sábado, Dios el la sábado. bendiga. Que estén bien. Ok, profe. Chao, profe. Bendiciones, profe. Bueno, gracias.